Conversamos esta noche con la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Álvaro, buenas noches desde acá de Valparaíso, gusto de saludarte. Usted dijo ayer que se había terminado un veto atávico. ¿Qué más se rompió el día de ayer con su elección, con su llegada a la testera de la Cámara? Bueno, más que romper, yo creo que lo que estamos haciendo es construir un nuevo episodio de la historia de Chile, que es terminar efectivamente con un veto atávico, que es terminar con exclusiones que no nos hacen bien, que no le hacen bien a la democracia, porque finalmente lo que se provoca cuando se provoca un veto a una fuerza política, sea cual sea, es finalmente un daño a la democracia. Más que un daño particular a esa fuerza política, se daña a la democracia. Por lo tanto, yo me siento muy contenta del resultado que tuvimos ayer. Fue un resultado unitario de las fuerzas políticas del oficialismo, de las fuerzas democráticas independientes también, que decidieron hacer parte de este pacto, de otras fuerzas políticas como la Democracia Cristiana, una parte del Partido de la Gente, ¿cierto?, representada también en el Congreso. Nos parece importante lo que finalmente se logró y bueno, estamos asumiendo la tarea recientemente, hoy fue nuestro primer día de trabajo, ayer asumimos, pero hoy tuvimos nuestro primer día, fue un día bastante movido, hay que decirlo, pasaron cosas complejas. Aprovecho de enviarle un saludo cariñoso a la diputada Marcela Riquelme, que tuvo una situación de salud que tuvimos que atender, pero bueno, fue un día importante sin duda y vamos a seguir trabajando para que la unidad de la corporación, Cámara de Diputados y Diputadas se pueda seguir desarrollando en función de los objetivos que tenemos, sí, que es legislar en función de las personas y de las necesidades de los chilenos y chilenas. Un día movido que incluyó además anuncios de censura, derechamente, no habían pasado 24 horas y desde el Partido Social Cristiano, desde los republicanos, están amenazando con presentar esa moción debido a las declaraciones sobre todo del diputado Gaspar Rivas, el vicepresidente, que en algún minuto reconoció no solo contactos con el gobierno, dijo derechamente que le habían ofrecido el cargo, después se desdijo, pero ¿cómo queda la cohesión y la estabilidad de la mesa con las declaraciones de Rivas y con este anuncio de censura por parte de dos bancadas? Sí, bueno, yo creo que el diputado Gaspar Rivas aclaró de manera bastante concreta lo que se había interpretado en sus palabras. Todos los parlamentarios y parlamentarias en la Cámara de Diputados y Diputadas conversan con la subsecretaria de la SECPRES, con el ministro de la SECPRES, por distintos temas durante todas las semanas, todos los días. Ese es el trabajo precisamente de la Secretaría General de la Presidencia, que es conversar con los parlamentarios. Sin embargo, yo creo que el diputado Rivas fue bastante claro en decir que el acuerdo administrativo se selló, se desarrolló y se acordó respecto de cada uno de los espacios con las bancadas del oficialismo. Y yo creo que acá todas las interpretaciones, más allá de que él haya tenido quizás un traspié comunicacional respecto de que no fue entendido, tuvo una interpretación tal como él lo explicó finalmente en su video, tiene una intencionalidad, ¿no? Tratar de utilizar ese elemento que ya ha sido aclarado, desmentido, que además no tiene sentido, porque es evidente que los acuerdos administrativos se hacen entre las comités, las bancadas legislativas, finalmente se utilice como una excusa o como una herramienta para anunciar censura o para otro tipo de cosas respecto de la mesa de la Cámara. Nosotros hemos asumido un compromiso, Álvaro, que es poder actuar con la transversalidad y por supuesto también entregando garantías a todos los sectores políticos del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados y Diputadas, independiente de que éstas sean o no del oficialismo, de las fuerzas democráticas asociadas o no a quienes hoy día gobiernan, sino que más bien a todas las fuerzas políticas que están representadas en el Parlamento, que legítimamente hoy día tienen representación democrática. Yo no podría entender un rol institucional como el que me cabe en este momento como presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, que es un órgano del Estado, ¿cierto?, que es uno de los poderes del Estado, que sino más bien el rol de incorporar todas las visiones, actuar con la máxima visión de apertura, de diálogo, de disposición para poder encontrar caminos comunes que nos permitan poner el foco en lo que realmente a las personas les importa.
¿Tú crees que hoy día la prioridad de los chilenos y chilenas es ver cómo en la Cámara de Diputados o Diputadas se vota una censura de una mesa que está recién asumida por lo demás? Que no siquiera ha habido tiempo para poder evaluar siquiera el trabajo realizado. O sea, llevamos menos de 48 horas de haber asumido. Asumimos ayer en la mañana, ayer en la tarde, a las 5:30 de la tarde, y hoy día, antes de que se cumplieran 24 horas, ya habían fuerzas políticas como el Partido Republicano anunciando una censura. A mí me parece que eso no responde, sino más bien a una intención política de cambiar el foco de la discusión, de querer revertir una decisión democrática de la mayoría de quienes votaron finalmente el día de ayer por una opción. Y creo que, bueno, eso no le hace bien a las instituciones, no le hace bien a la Cámara de Diputados y Diputadas, no le hace bien a la convivencia democrática, y yo le hago un llamado a la oposición en este caso a reflexionar, y espero que haya sectores que den muestras de altura de mira, de estar disponibles al diálogo y a poner en el centro los objetivos ciudadanos y comunes que podamos encontrar en una institución tan importante como la Cámara de Diputados y Diputadas. Ahora, la mayoría de los analistas ha leído la elección de Gaspar Rivas como un socio de alguna manera impredecible, incómodo. Se logra el objetivo, que es finalmente mantener para el oficialismo, en su caso, llegar a la presidencia de la Cámara, pero ¿a qué costo? Porque sabemos, y tiene un larguísimo historial, Gaspar Rivas, de polémicas, de frases controvertidas, de frases que van más allá, incluso que han terminado hasta en tribunales. Entonces, en ese sentido, le preguntaba por la cohesión de la mesa y tener un vicepresidente que tiene además un ideario muy distinto al suyo. Él se calificó como el Bukele chileno, por ejemplo. Sí. Bueno, yo creo que en la diversidad del Congreso Nacional también está uno de los elementos de riqueza que tenemos. Nosotros tenemos una Cámara de Diputados y Diputadas que tiene diversas fuerzas políticas, diversas representaciones desde la elección popular de quienes nos eligieron para estar ahí. Y este acuerdo administrativo se gesta el año 2022, no es algo nuevo. Es un acuerdo administrativo que, si bien ha tenido modificaciones en el tiempo, han sido precisamente los partidos, las coaliciones, en este caso las bancadas, que han decidido participar del acuerdo, quienes han tomado la decisión de quienes los han representado en las determinadas roles, ¿no? Tanto las presidencias, las vicepresidencias y otras tareas también, en las presidencias de comisiones, en la composición de las comisiones. Y yo creo que en ese sentido lo más importante es tomar en consideración de que si hoy es el diputado Gaspar Rivas quien está asumiendo ese rol, es porque acá había un acuerdo que incorporaba y que incorpora dentro del oficialismo más la democracia cristiana e independiente al Partido de la Gente en la vicepresidencia. Y tal como se acordó para todo el resto de los partidos, para todas las fuerzas políticas, cada fuerza política iba a definir quién iba a ser la persona que le iba a representar. Y en ese sentido nosotros, por lo menos como bancada y también el resto de las fuerzas, decidimos respetar, tal como nos comprometimos, la palabra empeñada, respetar el acuerdo y la autonomía de cada una de las fuerzas políticas. Y esa es la razón también por la que finalmente cada uno votó por la opción que las fuerzas políticas pusieron a disposición, ¿cierto?, de este acuerdo administrativo en que asumo yo como presidenta, el vicepresidente Gaspar Rivas y el otro vicepresidente, el segundo vicepresidente, que es el diputado Eric Aedo de la Democracia Cristiana. Sí. Y en eso estamos haciendo el máximo esfuerzo por tratar por tener entendimiento, Álvaro. Sí, le quería preguntar también porque algunas de las críticas que se hicieron antes, principalmente desde la oposición, que básicamente levantó una candidata para evitar que el PC llegara a la presidencia, lo decían derechamente, uno de los temas era Venezuela y ha sido tema de la agenda por estos días a propósito de las declaraciones, el emplazamiento que hace el Nicolás Maduro al presidente Boric para tener, digamos, y hablar derechamente de crimen organizado. Hay muchos que han acusado de ingenuidad al gobierno chileno, que no se puede creer en un régimen como el de Maduro. ¿Qué piensa usted? Mire, yo creo que acá lo más importante es que la política exterior del Estado de Chile la lleva el gobierno.
En este caso, el presidente Gabriel Boric ha sido muy claro respecto de los esfuerzos que se han hecho para la persecución del crimen organizado en acuerdos multilaterales, en acuerdos bilaterales también con distintos países, no solo Venezuela, sino que con otros países también. La persecución del crimen organizado es una prioridad del gobierno de Chile. Yo creo que también tiene que ser una prioridad de todas las instituciones, también de la Cámara de Diputados y Diputadas. Nosotros, por lo menos, y yo en particular, lo he mencionado ya desde el día de ayer, mi rol como presidenta de la mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas y representante en este caso de todos y todas quienes hacemos parte de esa institución, me corresponde asumir el rol institucional, respaldar a las instituciones, la autonomía y los roles que a cada uno le compete. Por lo tanto, yo no voy a poner en duda el criterio, ni la disposición, ni mucho menos las decisiones políticas que ha tomado el gobierno respecto del tratamiento de las relaciones internacionales. Yo lo que espero es que se tomen las mejores decisiones en función de los objetivos concretos, que es la persecución efectiva del crimen organizado, de que las y los responsables de aquellos crímenes que hemos conocido vinculados a ciudadanos o ciudadanas de otros países sean juzgados como corresponde, que se haga justicia en los casos que corresponda, y en ese sentido vamos a contribuir y apoyar todas las decisiones que se puedan tomar en esa dirección. Sí, diputada, nos queda un minuto y a propósito de lo que usted menciona, este nuevo rol institucional, cuando a usted le toque abordar el tema de Venezuela, ¿para usted el gobierno de Venezuela es un gobierno legítimo, un gobierno autoritario, un régimen dictatorial? ¿Qué es hoy Venezuela? Sí. Bueno, yo creo que no me corresponde a mí como presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas generar esa definición. Yo creo que cada persona, ciudadano, fuerzas políticas, ¿cierto?, tienen distintas opiniones al respecto. Hay situaciones que pueden ser observadas, de hecho han sido observadas respecto del comportamiento de este gobierno y otros también. Me parece que es importante también que se han puesto a disposición distintas posibilidades de vínculo, al menos hemos escuchado disposición a resolver los problemas que hoy día se están enfrentando de manera conjunta. Por lo tanto, yo creo que acá lo importante, Álvaro, más que caer en la calificación de lo que es un país u otro, que además son definiciones que hoy día los partidos y los representantes de estos son quienes han hecho estas alocuciones. A nosotros desde la Cámara de Diputados y Diputadas lo que nos corresponde es representar, insisto, la institucionalidad de esta, tratar de representar la diversidad, que no es fácil, de una visión concreta de distintas militancias políticas que hoy día están representadas democráticamente en el Parlamento. Así que yo por lo menos prefiero ser muy cuidadosa en este sentido, de no caer en definiciones particulares o personales. Yo tengo mis opiniones, las he manifestado en distintas oportunidades respecto de distintos temas, pero hoy día con mayor razón que nunca, sobre todo porque estamos en una fragilidad muy grande cuando los acuerdos no se respetan, cuando existen discusiones como las que estamos debatiendo aquí, ¿cierto?, de que se vota una mesa de la Cámara y en pocas horas ya existen fuerzas políticas queriendo revertir la decisión democrática. Cuando hay situaciones como esta, lo importante es fortalecer la voluntad democrática de las mayorías, poner en el centro los intereses del pueblo de Chile, buscar los caminos para legislar lo importante, como los temas de seguridad, salud, vivienda y otros temas que sabemos que son prioridad. Hoy día nos hemos reunido con el comandante en jefe, por ejemplo, de las fuerzas de la Armada, para poder conversar sobre distintas cosas, entre ellas, por ejemplo, el fortalecimiento de la Policía Marítima. Hemos estado conversando con otras actorías también para poder ayudar a orientar los proyectos de ley que son prioritarios, como por ejemplo el tema de la reconstrucción en la quinta región, que vamos a ver un proyecto de ley la próxima semana, y ya hemos ido armando las propuestas de agenda, la ley de ISAPRE y otros temas que son la prioridad. Yo haría un llamado a que pongamos el foco en lo que corresponde, que es resolver los problemas de los chilenos y chilenas, preocuparnos del territorio nacional y resolver nuestros problemas y tratar de ponernos de acuerdo. Así que ese es el llamado a todo el oficialismo y por supuesto también a la oposición, que esperamos reflexiones sobre la decisión de una minoría dentro de ellos que ha tomado una decisión que creemos que puede perjudicar muchísimo a una institución como la Cámara de Diputados y Diputadas y por supuesto también a la democracia. Bien, diputada Carol Carriola, nueva presidenta de la Cámara de Diputados, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias a usted, Álvaro, que esté muy bien. Buenas noches.